es la obesidad, suele buscar y buscar intensamente diferentes dietas, diferentes tratamientos, diferentes medicamentos que le permita bajar esos kilos que en algunas ocasiones lo atormentan, lo enferman y que son dificultosos de bajar. Cuando aparece una droga nueva, un tratamiento nuevo, se ponen expectantes de lo que puede llegar a ocurrir con esa nueva alternativa. En nuestra mesa de trabajo nos llegó un estudio sobre la semaglutida, en el cual ha demostrado mediante ese estudio, esa valoración, que hay un porcentaje alto que cuando se suministra adecuadamente se baja un porcentual muy interesante. Para hablar sobre este tema estamos con la doctora Florencia Aranguren, médica especializada en diabetes y obesidad, directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES. Muy buenas tardes, doctora Aranguren. José Box al habla. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y me agradaría poder, antes de adentrarnos de lo que es eh, estos beneficios que puede ser la aplicación mediante la semaglutida para poder bajar de peso, explicar qué es este medicamento y cuál fue el estudio realizado. Dale, excelente José. Y iría un pasito más atrás, ¿no? Porque creo que todavía tenemos mucha conciencia que generar en la población acerca de que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante, madre de más de 200 enfermedades, ¿no? O sea, creo que, como vos bien dijiste, el consultante, la persona que atendemos y que nos consulta por obesidad muchas veces viene muy frustrado porque aparte en este momento hay un exceso, te diría, de información contradictoria muchas veces. Entonces, y muchas veces, como vos dijiste, son personas que ya han venido buscando otros tratamientos y otras soluciones, ¿no? Realmente muchas veces es una persona que viene también hasta incluso con aumento en la tasa de depresión o de ansiedad por la dificultad que genera todo esto. Y realmente hoy tenemos entonces algunos fármacos, este es el ejemplo de lo que vos traías, semaglutide. Mira, justo este estudio que vos mencionaste se publicó recientemente, lo presentaron ahora en un congreso en Chicago, que es un congreso muy grande de todo el mundo, que se realiza anualmente, ¿no? Para ver todo lo metabólico y todos los avances que tenemos para el tratamiento de la diabetes, de la obesidad, del hígado graso y de tantas patologías crónicas que están totalmente asociadas, ¿no? O sea, es muy poco probable, te diría, que una persona con obesidad en algún momento de su historia no tenga alguna alteración o enfermedad relacionada con la obesidad. O sea, empieza apareciendo hipertensión o la glucemia alta o el hígado graso, ¿no? La diabetes es muy frecuente. De hecho, este estudio que vos mencionás tiene, digamos, hay dos estudios hechos, una parte del estudio en donde solo las personas tenían obesidad sin diabetes, pero en ese estudio ya un porcentaje de alrededor del 37% de las personas que salieron digamos, que entraron en el estudio solo teniendo obesidad, ya el 37% tenía prediabetes. Así que estamos hablando de una asociación en todo lo que es enfermedad metabólica muy frecuente en nuestros pacientes. Entonces, digamos, queremos tratar una enfermedad que es madre de muchas otras aparte enfermedades, y creo que esto es un punto muy importante para empezar a generar conciencia en la población sobre el uso de fármacos, que más allá de que obviamente también cuando empezamos el tratamiento farmacológico vamos a indicar que la persona mejore sus hábitos y ayudarlo, ¿no? En la búsqueda de estos hábitos, porque tenemos que hacer todos básicamente cambios en nuestra alimentación, en nuestra actividad física,
y en el sueño muchas veces, ¿no? Que también es parte de este problema, en el estrés de la vida diaria, bueno, todo lo que podemos ir cambiando de hábitos obviamente colabora muchísimo, pero muchas veces con eso no alcanza. Y fíjate que este estudio que le han puesto de nombre Step Up, porque nosotros teníamos hasta este momento, tenemos todavía, digamos, hasta este momento aprobada la dosis de semaglutide 2.4 miligramos para personas con obesidad, lo ha aprobado la FDA, lo ha aprobado ya la ANMAT también acá en la Argentina. Semaglutide 2.4 había mostrado en personas con obesidad, en el STEP 1, por ejemplo, personas con obesidad sin diabetes, un descenso de peso del 15% del peso inicial de las personas, ¿no? Que empiezan en el tratamiento, en este trabajo. Y el Step Up, que es con 7,2 miligramos, que es una dosis que no está aprobada actualmente todavía, es una dosis, digamos, que se usó para este estudio, se pudo ver que un 20% de las personas del estudio, una reducción del 20% del peso en las personas que iniciaron el tratamiento. Entonces, yo digo, lo pongo en números para que entendamos fácilmente. Una persona de 100 kilos inicia un tratamiento de estas características y a lo largo de las semanas de tratamiento logra un 20% de reducción, o sea, logra pesar 80 kilos, ¿no? Ahora me detengo en eso, porque Sí, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre nuevas drogas para la obvio. obesidad, como ahí marcabas. Este descenso, este estudio que se hizo, ¿está enmarcado solamente en la administración de la semaglutide o también fue acompañado de una dieta especial, de actividad física? ¿Cómo fue el marco sobre que se realizó el mismo? Mira, acá en este estudio puntualmente lo que se hizo, se les dio una intervención desde el punto de vista de los cambios en el estilo de vida, se redujo 500 calorías por día de la dieta, ¿sí? O sea, de lo que venía consumiendo la persona, que eso es lo que es, digamos, una intervención muy simple y muy habitual, más la realización de más de 150 minutos de actividad física semanales, ¿sí? Por semana. Entonces se tomó una rama que era la gente que caía en placebo, que se inyectaba, digamos, placebo, que solo tenían esa modificación en el estilo de vida que te acabo de mencionar, 500 calorías menos y 150 minutos por semana de actividad física. Después hubo una rama que tenía semaglutide 2.4, que es lo que está aprobado actualmente, y otra rama que tenía semaglutide 7.2, que es, digamos, más de 3 veces la dosis actualmente aprobada. Me parece que lo importante de este estudio es que, digamos, primero, ver que a una dosis tan alta como el triple prácticamente de la dosis, uno logra un mayor descenso de peso, que eso es lo que se propuso obviamente el estudio, pero a mí personalmente, que tengo muchos pacientes con semaglutida, hay otra cosa que me deja muy contenta, que es la seguridad. O sea, se le hizo un estudio de seguridad, obviamente, a estas personas en donde se buscan los típicos efectos adversos que frecuentemente aparecen en las personas que uno inicia este tratamiento y que tienen formas, aparte de reducir estos efectos adversos, que son fundamentalmente gastrointestinales, que, digamos, la persona, digamos, parte del mecanismo de acción que vos preguntabas antes del fármaco es enlentecer el vaciado gástrico, o sea, la comida queda más tiempo en el estómago, y como la comida queda más tiempo en el estómago, es muy, muy frecuente, casi un 20-30% de las personas lo tienen, efectos adversos digestivos del estilo del reflujo, la acidez, la sensación de que la comida quedó más tiempo en el estómago viene asociada, ¿no? Como en algunos pacientes hasta puede llegar a haber un poco de náuseas. Estos efectos, sí, perdón, te estoy hablando sin parar. Sí, no, aparte es muy interesante, pero hay ciertas cosas que van surgiendo. Por Sí, obvio. ejemplo, estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de la diabetes. La semaglutide también es aplicable en el enfermo diabético.
tiene alguna acción, porque generalmente en determinada característica diabética vemos personas obesas también. Ajá, totalmente. Mira, en la diabetes tipo 2, la principal causa de diabetes tipo 2 es la obesidad. Y este fármaco en realidad se crea como un tratamiento, esta familia de fármacos, porque este no es el único. Antes tenía un hermano que era el liraglutide, que ahora se usa un poco menos porque la inyección es diaria, y en el caso de semaglutide es semanal, ¿no? Y aparte es más potente, baja más la persona de peso, pero bueno, como en la diabetes es muy, muy frecuente, en la diabetes tipo 2, ¿sí? Que no es lo mismo que la diabetes tipo 1. Después si querés te cuento la diferencia, pero en la diabetes tipo 2, que es la típica diabetes que aparece en el adulto, que es muy, muy frecuente, que te digo, el 80% de las veces la persona tiene sobrepeso u obesidad de base. Entonces, en ese paciente, tratar la obesidad es no solamente tratar la diabetes, sino tratar todas las otras enfermedades que pueden devenir del sobrepeso o de la obesidad, porque es muy, muy frecuente que en este paciente se vayan asociando otras alteraciones metabólicas, como la hipertensión, el hígado graso, las apneas del sueño, que es el típico paciente que ronca mucho a la noche y que después tiene mucho sueño durante el día. Entonces, digamos, cuando elegimos hoy un fármaco, en diabetes puntualmente, tenemos dos opciones: o tratar solo la glucemia y que al paciente le mejore la glucemia, pero no lo que le causó la glucemia alta, o tratar también la causa de base, ¿sí? Que es la obesidad, en muchísimos casos. Mencionabas que la semaglutide ya venías aplicándola en los pacientes, Ujú, en dosis menores de la que se ha producido en este estudio, tal que cual. prácticamente estamos hablando casi el doble o el triple de la Sí. dosis. Ujú. Y los efectos que estaban produciendo en estos tratamientos, ¿daba lugar también a bajar de peso o a sostenerlo medianamente con una dieta? Es muy buena tu pregunta porque es muy frecuente incluso que las personas lo piensen a eso, que es el hecho de sentirte mal lo que te hace bajar de peso. Y la realidad es que no es así, porque rápidamente se genera tolerancia a los efectos adversos. Los efectos adversos ocurren en el inicio de la medicación y después en algunos pacientes, no en todos, cuando subimos la dosis, ¿sí? O sea, y más o menos cada 4 semanas se sube la dosis. Pero no en todos llegamos a, por ejemplo, digo, hoy la dosis aprobada es 2,4. Pero como te decía antes, los trabajos de investigación dan medidas muy generales con respecto al control del peso y el cambio de hábitos. Cuando nosotros trabajamos con el paciente en forma individual en la consulta, es acompañar obviamente el cambio de hábitos y aprovechar ese momento en que el paciente tiene una reducción del hambre muy importante, porque el fármaco básicamente reduce el hambre, ¿sí? Reduce diferentes tipos de hambre. O sea, viste que las personas en general muchas veces nos pasa que comemos por hambre emocional, o que picoteamos, o que comemos grandes volúmenes de comida. Entonces, bueno, ataca diferentes tipos, digamos, de forma de subir de peso, y eso no está relacionado con los efectos adversos. De hecho, la mayoría de las personas a las 4 semanas como máximo de tratamiento ya no tienen efectos adversos y persisten en el descenso de peso siempre que el fármaco se siga titulando hacia arriba o la persona siga modificando hábitos. Ahora, este tratamiento hay que considerarlo como crónico o en algún momento dado el paciente puede adaptar su metabolismo, su organismo y no necesitarlo. Sí, buenísima tu pregunta. Mirá, si yo te digo lo que dicen hoy los trabajos científicos y las guías de recomendación, digamos, así a nivel internacional, es que tenemos que considerar a la obesidad como una enfermedad crónica y por lo tanto, como cualquier otra enfermedad crónica, debe recibir un tratamiento farmacológico, y que el efecto que vos vas a tener en el momento que está el paciente con el fármaco es superior al momento en que lo deja. Pero después te digo la experiencia, ¿no? Que es que en la práctica
muchas veces depende mucho cuánto tenga que bajar de peso el paciente, cuánto tiempo hace que tiene diabetes en el caso de que ya tenga diabetes, o sea, depende de una serie de factores, cómo venía alimentándose, qué actividad física venía haciendo, porque hay pacientes que logran realmente muy buenos descensos de peso. Yo he tenido personas que, por ejemplo, bajaron 20 kilos o 30 kilos sin haber llegado a una dosis alta, con una dosis baja, ¿sí? O sea, con una dosis por ahí de 1 miligramo, y te digo que la dosis actualmente aprobada es 2,4. Y entonces eso tiene muchísimo vínculo con todo lo que pudo ir cambiando la persona, que obviamente como se siente con menos hambre, tiene más posibilidades de cambiar cosas. Entonces hay que aprovechar muchísimo esa etapa en la que la persona está medicada para poder lograr cambios en los hábitos, y en las personas que no hayan llegado a una dosis muy alta, que quizás no tenían tanto impulso alimentario, que pudieron ir modificando un montón los hábitos, hay veces que sí podemos hacer un tiempo el tratamiento y que no sea un tratamiento crónico. Pero bueno, en la mayoría la idea, digamos, sería que sí empecemos a pensar que es lo mismo. No, digamos, si yo tengo hipertensión arterial y voy al cardiólogo, el cardiólogo me dice, mira, tenés que hacer ejercicio, tenés que comer y tenés que tomar este antihipertensivo, ¿no? O sea, digamos, el tratamiento farmacológico está avalado para la mayoría de las enfermedades crónicas. Acá creo que tenemos que trabajar todavía mucho en generar conciencia sobre este tema. Tenemos que pensar este tratamiento a largo plazo. Ujú. Ahora, ¿qué ocurre con el acostumbramiento a este fármaco? Bien, buenísima también desapretás con todas las preguntas que siempre hacen los pacientes y también los médicos, porque realmente, a ver, es un tema, ¿no? El tema del, entre comillas, lo digo esta palabra, acostumbramiento. En realidad, todo lo que nosotros indiquemos a un paciente para que tenga una reducción de peso puede generar en algún momento lo que llamamos la meseta, ¿no? La meseta es típica de cualquier estrategia que utilicemos para que el paciente baje de peso. Entonces, en ese momento en que el paciente llega a la meseta por un fármaco, porque se operó de una cirugía bariátrica, o porque está haciendo un plan de alimentación saludable solamente, es donde tenemos que seguir tratando de trabajar la mejoría en los hábitos o el aumento de la dosis. O sea, si el paciente, por eso yo te decía que en realidad, más allá de que los trabajos científicos van haciendo una titulación rápida del fármaco, o sea, rápidamente se alcanza la dosis de 2,4, en la práctica no hacemos eso porque muchas veces el paciente, si no, iría como quemando etapas, y aprovechamos, por ejemplo, el momento de aumento de la dosis para cuando el paciente entra en una meseta. ¿Sí? Eso es una estrategia muy piola. Este es un tema que uno le surge preguntas y a esa respuesta muchas más preguntas. Digo que podemos estar horas porque interesa por uno y interesa por alguien cercano que sufre esta enfermedad como es la obesidad. Pero hay determinadas cuestiones que a veces uno no se le ocurre preguntarlas y no quiero desperdiciar un diálogo como este tan nutritivo y me gustaría que nos dejes determinados conceptos que no hemos dialogado, que no te he preguntado y que sea de interés para aquellos que nos estén escuchando. Buenísimo, muchas gracias por el espacio, realmente creo que es algo importante para trabajar, que, a ver, que la reducción, digamos, del punto de vista de lo que podemos mejorar en los hábitos, creo que un dato dejar en este sentido, que es que el anteaño hubo una encuesta de UNICEF que mostró en Argentina una altísima tasa de uso en adolescentes de ultraprocesados, o sea, muy baja alimentación en frutas, verduras, proteínas, carnes, huevo, y muy alta en galletitas, en golosinas, en sándwiches, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en nuestra sociedad y en el país en el que vivimos, en elegir mejor lo que comemos desde los más jóvenes posible, incluso muchos consultantes que tenemos, digamos así, en la consulta, por ahí
tienen el concepto de, bueno, pero tengo niños en mi casa, ¿cómo no voy a tener galletitas, no? Y entonces explicar básicamente que todos tenemos que mejorar nuestra alimentación, no tiene que ver con tener una enfermedad de base, pero que si una enfermedad como la obesidad ya está presente, es muy importante descartar que la persona con obesidad no tenga otras enfermedades asociadas, como lo que hablamos, el hígado graso, las apneas, la diabetes, la infertilidad y muchas otras que pueden asociarse, y creo que ese es un mensaje muy importante para dejarle a la población. Bueno, si no tenés obesidad, empecemos a elegir mejor de todas maneras, y si ya tenés obesidad, creo que es importante entender que hoy tenemos tratamientos muy, muy positivos, muy beneficiosos, que no solamente mejoran, digamos, la concentración de tejido adiposo a nivel abdominal, que esa es la forma más peligrosa de obesidad, sino que también tenemos que reducir todas estas comorbilidades metabólicas que se asocian a la enfermedad de base. Finalizando, y no quiero dejar una pregunta que me surgió dentro de este diálogo, que has mencionado en más de una oportunidad el hígado graso. ¿Es como alguna consecuencia de o es un causante también de obesidad? Qué buena tu pregunta. Es un círculo vicioso, te digo que es un círculo vicioso. O sea, siempre de base hubo una mayor cantidad de tejido adiposo a nivel abdominal y menos, digamos, viste que hay personas que aumentan de peso porque aumentan quizás el tamaño de sus extremidades o de su zona glútea, así la cola. Ese tipo de obesidad no es tan peligrosa como la obesidad central, que es la obesidad que se produce con aumento del perímetro abdominal, o sea, la pancita, la típica pancita, bueno, esa es la peligrosa. Siempre primero hubo un tejido adiposo que estaba funcionando mal de alguna manera, que justamente se empieza a ir del tejido adiposo, de la grasa, digamos, subcutánea, la que tenemos abajo de la piel, y empieza a localizarse en el hígado y en otros órganos. Ese es el tema, que cada vez tenemos más claro que no es solo en el hígado, pero el hígado es el principal administrador de ácidos grasos también. Entonces el hígado participa también del resto del problema, pero a su vez es el primer órgano afectado, ¿sí? Y también muchísima relación con lo que elija comer la persona y cómo tenga su microbiota intestinal, que son los gérmenes que tenemos en el tubo digestivo, que también están muy relacionados con todo este problema. Doctora Florencia Aranguren, ¿cuántos temas has abierto en el día de hoy? Otro día seguimos. Muchísimas gracias y seguramente sí, si es posible, me gustaría contarte en otras oportunidades. Claro, por supuesto. Un placer y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora Hasta Florencia luego. Aranguren, médica especializada en diabetes y obesidad, directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Muy buenas tardes, hasta la próxima oportunidad.